acuerdo. Bueno, pues para nosotros es muy importante hablar del tema que trataremos hoy. Queremos compartirles, como seguramente ustedes ya lo saben, que la UNESCO adoptó el 24 de enero como Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes durante la 40ª sesión de su Conferencia General en 2019. La celebración de este día también tiene como objetivo promover la ratificación y aplicación más amplia posible de esta carta por parte de los estados africanos, reforzando así el papel de la cultura en la promoción de la paz del continente, tan importante. Por ello es que no habría mejor ocasión para conversar con la doctora María Elisa Vázquez, a quien agradecemos enormemente que esté compartiendo con nosotros, directora de Etnohistoria en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, responsable del Programa Nacional de Investigación sobre Afrodescendientes y Diversidad Cultural en México, quien también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT, y se ha desempeñado como presidenta del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura UNESCO. Desde 2009 ha sido presidenta del Comité Científico del Proyecto Internacional La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio de la UNESCO. Doctora, muchas gracias por recibirnos de manera virtual. Es para nosotros bien Hola, importante tratar estos temas. Yo hola, creo que muy buenas tardes. iniciamos. Muchas gracias. Iniciamos esta conversación con una pregunta fundamental, que es ¿por qué promover en México el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes? Bueno, es muy importante promover este día que, como tú ya dijiste acertadamente, promovió la UNESCO a partir de 2019, porque tenemos un pasado y también un presente estrechamente vinculado con el continente africano. Y ha sido un pasado que hasta hace pocos años empieza a ser reivindicado y que fue fundamental para la formación de la sociedad novohispana en su tiempo, desde el siglo XVI hasta la independencia, pero que sigue vigente actualmente. Es importante porque durante muchos años, yo diría siglos, estuvo negada y menospreciada la participación de miles de personas de origen africano en nuestro país. Entonces, hablar de este tema y dedicar un día para divulgar la importancia de las culturas africanas en México y de los afrodescendientes, pues es fundamental para la educación, para la recreación cultural y para la reivindicación de estas personas. ¿Cree que se ha avanzado en el ejercicio efectivo de sus derechos? Yo creo que empieza. Todavía tenemos un largo recorrido que hacer. Hay que recordar que pues, el movimiento afromexicano surge desde los años 90, con más precisión, algunos lo piensan a partir de finales de 1997, cuando organizaciones sociales afromexicanas, la academia, instituciones aliadas como el entonces CONAPRED, se aliaron para poner de relieve la importancia de estos grupos en la sociedad mexicana, pero también las problemáticas de marginación, de racismo, de discriminación que viven. Este movimiento logró, después de casi 30 años, que en 2019 se hiciera un reconocimiento de las poblaciones afros en el artículo segundo con un apartado C, y hace pocos años también ya se logró, digo pocos años, pocos meses, que se cambiara el artículo segundo y que se incluyera como sujetos de derecho público a los indígenas, pero también a las y los afromexicanos. Entonces yo diría, Hilda, que estamos empezando un proceso largo, pero que es muy importante que ya haya un reconocimiento constitucional y que los derechos como sujetos públicos de estas personas estén reivindicadas. Hay que recordar que hay dos cosas fundamentales que han sucedido, o tres yo diría.
Primero el reconocimiento de 2019, por supuesto, ahora el reconocimiento en una ley más amplia, pero también la autoadscripción en el censo 2020, desde 2015 estuvieron, pero en el 2020, donde más de 2 millones de personas se reconocieron como afromexicanas, y además, últimamente, también la inclusión de las y los afromexicanos en los libros de texto y en las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología. Entonces, todas estas cosas yo creo que nos hablan de que empieza un proceso, todavía faltan muchas cosas, falta que se haga justicia en términos de mejores condiciones de salud, empleo, problemáticas en sus comunidades de atención económica, en fin, una serie de problemas que siguen enfrentando y por supuesto uno también, no menos importante, el de la discriminación y el racismo. De acuerdo, un poco en ese sentido, entonces yo le preguntaría por todo lo que acaba de mencionar, si desde la educación habría algo que tendríamos que hacer con relación a esto que está haciendo que nos falte todavía información, nos falte conocimiento, reconocimiento incluso, ¿no? A partir de los Sí, temas. bueno, yo he dicho en muchas ocasiones que la educación es una herramienta fundamental contra el racismo, el conocimiento en general. Y esa es la gran batalla que tenemos que dar. Entre más sepamos sobre la historia de estas personas, sobre su patrimonio cultural, sobre sus contribuciones a la sociedad mexicana, pues menos discriminación y racismo vamos a enfrentar. Hay que recordar que las sociedades plurales se enriquecen con las distintas culturas. En el momento en que las y los mexicanos estemos orgullosos de este pasado africano, vamos a haber dado una gran batalla contra el racismo, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que empieza a haber por la migración, por la puesta en escena otra vez de políticas de derecha, otra vez este pensamiento racista tan peligroso y tan destructivo. Yo creo que es fundamental nosotros ir a contracorriente. Y la educación es fundamental porque los niños deben aprender desde que son muy chicos y a lo largo de la vida que la diversidad cultural es fundamental, enriquece y hace que las personas seamos mejores, o sea, promueve sociedades igualitarias, equitativas, más democráticas. Claro, claro. Y ahorita que mencionaba precisamente racismo como tal, sabemos que el uso del lenguaje inclusivo es fundamental para la política actual. Yo le preguntaría si podemos hablar de raza y mestizaje sin que esto sea tomado como discriminación o discriminatorio, ¿no? Claro, bueno, es una pregunta muy pertinente. El problema, Hilda, es que la concepción de las razas es completamente errónea y falsa. O sea, los seres humanos no estamos divididos en razas. Esa fue una idea que se fomentó a finales del siglo XVIII, de que los seres humanos estábamos agrupados en distintas razas, no solamente biológica, sino cultural e históricamente, ¿no? Entonces, y además que unos éramos inferiores y otros superiores. Entonces, esta idea de la especie humana entendida, catalogada como razas, es completamente falsa y ha sido usada justamente para enarbolar el racismo, ¿no? Decir, justificar, por ejemplo, desde el siglo XVIII, el siglo XIX, que salían millones de personas del continente africano porque eran inferiores. Y entonces se justificaba, entre comillas, su explotación. Entonces yo creo que hay que explicar que el término de raza es falso, no existe.
Los últimos estudios han comprobado que los seres humanos son prácticamente idénticos y que nos hace diferentes y que nuestro fenotipo es solamente un mínimo porcentaje de nuestra genética, pero lo que es cierto es que sigue operando el racismo. O sea, pensando que estamos divididos por razas. Y vuelvo a lo de la educación, por eso es importante de que niños entra manera de combatir el racismo, creo yo, humanos estamos divididos en razas. El de mestizaje también es un concepto polémico que si bien es cierto, siempre hubo una gran convivencia entre los distintos grupos que formaron la Nueva España, lo sigue habiendo, no solo de origen africano, sino también asiáticas, europeas, indígenas, porque no es solo un grupo de indígenas, sino muchos grupos. Siempre hubo una gran convivencia. Lo que sí es cierto es que el término de mestizaje se ha utilizado justamente para invisibilizar esta diversidad y decir que somos solamente una sociedad formada por indígenas como si fueran un solo grupo y europeos también como si fueran un solo grupo. Entonces, olvidando, por supuesto, a los africanos y aún más a los asiáticos. Entonces, este concepto de mestizo, eso es lo que ha hecho y por eso es tan polémico y no ayuda a entender esta diversidad. Yo creo que términos como diversidad cultural, como pluriculturalidad, como variabilidad genética, todos estos nuevos términos nos ayudan más a entender esta heterogeneidad de sociedad que tenemos, que es tan importante y tan enriquecedora para nuestra cultura. Por eso somos un país tan poderosamente una sociedad cultural, porque tenemos una gran variedad de culturas y eso, insisto, nos enriquece. Claro, claro, finalmente es importante incluso el reconocimiento de estos términos, ¿no? Porque a veces se usan de manera indiscriminada, pero sin realmente un conocimiento profundo de hacia dónde van y de hacerlos nuestros, de introyectarlos como una cotidianidad, pues, ¿no? De acuerdo, doctora. Ya nada más cerrando, ¿no? Sabemos que usted ha sido una de las principales impulsoras para que el programa Rutas de las Personas Esclavizadas de la UNESCO siga adelante, pues camine. Yo le preguntaría cuál es el balance de este programa. Es un programa, Gilda, muy valioso, muy importante. Yo creo que fue pionero. El proyecto de la Ruta del Esclavo, como entonces se llamaba, nació en 1994 y encabezado por Doudou Diem, un senegalés, un intelectual muy comprometido con el tema. Y durante estos últimos 30 años, pues ha trabajado arduamente en lo que era el lema, y creo que sigue siendo, es romper el silencio sobre este comercio, este proceso del comercio de personas esclavizadas. El proyecto, yo fui presidenta de este proyecto de 2009 a 2015. Se renueva los comités científicos que forman parte del proyecto se renuevan en distintos años, también la presidencia, y ahorita Miriam Cotias como presidenta del comité, y yo creo que ha abonado mucho en que los países miembros, como tú señalabas al principio, desarrollen programas y proyectos en favor de este tema y en visibilizar las consecuencias, pero también las contribuciones del comercio de personas esclavizadas a América. Entonces, me parece que es un proyecto pionero que debe seguir apoyándose, impulsándose, renovándose, y porque además tenemos cada vez nuevas investigaciones que muestran muchos datos muy importantes para entender cómo se dio este fenómeno del comercio, cuáles fueron sus afectaciones y sobre todo qué hacer para que nunca vuelva a repetirse, ¿no? Y otra vez lo mismo, y volver a revisar estos procesos dando a las personas que llegaron
como esclavizadas durante ese periodo, su lugar y reconocer sus contribuciones. De acuerdo, pues ya nada más para cerrar, quisiera preguntarle, o más bien pedirle que diera un último mensaje para el auditorio que esté compartiendo con nosotros esta entrevista, ¿no? Que se relacione con precisamente el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, ¿no? Eso me parece que es importante para cualquier público, niños y adultos que puedan estar observando esta entrevista. Claro. Bueno, yo quisiera cerrar diciendo que la cultura africana y las culturas, más bien las culturas africanas y las culturas afrodescendientes, no solamente son el baile, la música, este estereotipo al que recurrimos siempre que pensamos en el continente africano. Las y los africanos y afrodescendientes también han aportado actividades económicas, actividades sociales, han sido fundamentales en procesos como la independencia de México. Entonces yo creo que hay que reconocer estas contribuciones y reconocer que las culturas africanas son también diversas, variadas, que vinieron personas de diferentes culturas de África. Hay que recordar que África es un continente tan diverso también como América Latina. Entonces yo creo que es muy importante acabar con los estereotipos de pensar en África como un continente de pobreza, de baile solamente, de danza, de enfermedades, de guerras, y reconocer a través del conocimiento que pues el Homo sapiens nació en África, surgió en África, y que las culturas africanas pues también han contribuido con elementos fundamentales a la construcción de estas sociedades americanas. Muchas gracias por la Pues entrevista. solo nos resta, de hecho, a nosotros, a usted, agradecerle a la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez por compartir su conocimiento y su experiencia con todo el auditorio del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Muchas gracias por compartirlo.